Hoy vamos a preparar chipa. Hola, soy Fernando y estás en Recetas que Funcionan. Vamos a hacer la versión más fácil, rápida y sorprendente de este fantástico pan sin gluten. Rápida porque la vamos a preparar en menos de 30 minutos y te va a sorprender muchísimo el resultado porque es absolutamente maravilloso este fantástico pan. Es un pan muy conocido en Paraguay y en Argentina, aunque en muchos otros países latinoamericanos como en Colombia, en Bolivia o incluso en Brasil tienen panes muy parecidos a este, pero que le llaman de diferentes formas. Yo te invito a que veas esta receta porque te va a sorprender sobre todo por la facilidad de preparación y además durante el vídeo te voy a dar diferentes consejos o diferentes alternativas a la harina, al queso o incluso a los moldes. No te lo pierdas y apúntate los ingredientes. ¡Vamos con la receta! Porque hoy toca chipa, el pan de queso sin gluten súper fácil de preparar y que no requiere amasado. Y bueno, aquí tienes los ingredientes que vas a necesitar para hacer la receta. Pausa el vídeo para poder copiarlos. Y como siempre, los tienes disponibles en gramos, en tazas y también en inglés. Y vamos con la elaboración de la receta, que es muy sencilla. Voy a utilizar dos variedades de queso diferentes. No te pierdas al final del vídeo acerca de los quesos que podrías utilizar para hacer este fantástico pan. Lo que he hecho simplemente es mezclar las dos variedades. En mi caso, mozzarella y cheddar. Y utilizaremos la mitad de esta cantidad de queso. Una para la masa y la otra para el final. Ya lo verás. Y bueno, la receta es tan fácil y tan simple como que vamos a utilizar una licuadora. Vamos a poner dentro de la licuadora primero los ingredientes líquidos. Y de esta forma tan sencilla nos vamos a ahorrar una de las fases que menos nos gusta a la mayoría a la hora de hacer pan, que es el amasado. Y a continuación de los ingredientes líquidos añadimos los ingredientes sólidos. He puesto primero la levadura royal o polvos de hornear, la sal y ya a continuación la mitad de la cantidad de queso que te doy en la receta. Una de las principales características que tiene este pan es que se utiliza como harina el almidón o fécula de mandioca o yuca. Es exactamente lo mismo. Bueno, no te pierdas al final del vídeo las harinas o almidones alternativos que podrías utilizar para hacer esta receta. Bueno, una vez que añadimos el almidón o fécula, lo que hacemos es cerrar la licuadora y ponerla en marcha a máxima potencia. Y vamos a batir aproximadamente durante 2 o 3 minutos hasta que tengamos todos los ingredientes perfectamente incorporados. Seguramente te pasará lo mismo que me ha pasado a mí, que se queda el almidón en las paredes de la batidora. Bueno, es tan fácil como darle con la ayuda de una cuchara y con mucho cuidado hasta que tengamos perfectamente incorporado el almidón a la masa. Y cuando ya ocurra eso, ya está perfectamente lista, sin ningún tipo de amasado. Como es una masa líquida, vamos a necesitar un molde. Lo que voy a hacer es poner la masa en un molde de mini cupcakes. Podrías utilizar el molde que tengas en casa, tanto de mini cupcakes como de cupcakes normales, o incluso mini vasos, flaneras. Bueno, las opciones son muchísimas, pero para evitar que se nos pegue el pan al molde, tenemos que ponerle un poquito de aceite. Yo he utilizado aceite en spray. Y ya estamos listos para poner la masa en los moldes. Lo único que como la masa está bastante espesa, voy a utilizar un biberón o un dosificador para poner la cantidad justa de masa que quiero en cada uno de los moldes y además voy a evitar manchar. Aparte de un biberón, podrías utilizar también, por ejemplo, una manga pastelera. O, si no te quieres complicar la vida, puedes tomar porciones con una cuchara e irla poniendo poco a poco, lo que prefieras. Pero la verdad es que así con dosificador me resulta mucho más fácil y más limpio. En el primer comentario del vídeo te voy a dejar el link directo a Amazon de la tienda donde he comprado este fantástico molde. Y vamos poniendo la cantidad de masa hasta rellenar o la mitad o 3/4 partes. Como mínimo la mitad, aunque yo en esta ocasión estoy poniendo hasta 3/4 partes de la capacidad. Tienes que tener en cuenta que luego cuando lo horneemos el pan va a crecer en el horno. Pero bueno, en cuanto a la cantidad va un poco en cuestión de gustos. Tienes que tener en cuenta que son panecillos individuales, pero los puedes hacer o un poquito más grande o más pequeños. Una vez que ya tenemos todos los moldes llenos, le ponemos la otra mitad de queso que habíamos reservado. Le colocamos un buen puñadito de queso rallado
justo por encima. Y así de fácil y de rápido estamos ya prácticamente listos para ir al horno. Te quiero dar una sugerencia en cuanto a moldes. Si no dispones de un molde de cupcakes o de mini cupcakes, también podrías utilizar perfectamente flaneras. La cantidad de masa que me ha sobrado, he rellenado 2 flaneras, pero son 2 flaneras grandes, para que veas que puedes hacer este mismo pan, pero de diferentes tamaños. Y ahora sí que estamos listos para ir al horno, que tenemos que tener precalentado a 200 grados centígrados, 390 grados si tu horno funciona con grados Fahrenheit, con calor arriba y abajo siempre que sea posible. Y lo vamos a hornear aproximadamente 20 minutos, pero esto también dependerá de tu horno y también del tamaño que le des a los panes. Puede ser un poco más o un poco menos, pero vas a saber que estarán listos cuando ya tengan ese dorado característico. Y bueno, como te decía anteriormente, van a crecer muchísimo durante el horneado. Y cuando ya están listos, no te haces una idea de lo bien que huele tu casa a chipa, a este fantástico pan de queso. Que no tiene gluten, que se prepara en la licuadora, con lo cual no necesita amasado, y lo tienes listo en un tiempo récord, en menos de 30 minutos. Y que tiene una pinta simplemente espectacular. Bueno, con un sabor a queso que es maravilloso, y sobre todo quiero que te fijes en el interior. Todavía está calentito y vas a ver cómo cuando lo abras se va a ver este fantástico queso fundidito en su interior. Vamos, un espectáculo y una delicia, ideal para desayunar, para comer, para merendar o para cualquier momento del día. Y aquí tienes los otros que he preparado más grandes. Estos han necesitado un poquito más de tiempo. Yo los he tenido unos 25 minutos y también tienen una pinta fantástica. Y mientras dejo que te deleites con el aspecto maravilloso de nuestras chipas sin amasado, quiero recordarte que el vídeo no ha terminado todavía, ya que ahora te voy a hablar acerca de las posibilidades de la receta, de los diferentes tipos de harina o almidones que podrías utilizar, de los diferentes tipos de queso y también acerca de la versatilidad de la receta, ya que te puedes permitir el lujo de hacer o muchos panes o menos. Así que no te pierdas la explicación que viene a continuación. ¿Qué es el almidón de mandioca? Bueno, el almidón de mandioca también es conocido como almidón de yuca, que es un tubérculo muy famoso, sobre todo en la zona de Sudamérica, y que aquí en España lo solemos conocer más como yuca. Incluso nos venden el tubérculo en algunos supermercados, y en supermercados grandes y en internet podemos conseguir con facilidad el almidón de yuca. Hay una marca muy conocida aquí en España que se llama Yoki y la puedes conseguir sin ningún tipo de problema. Y en el hipotético caso de que no encuentres el almidón de yuca o mandioca, ¿por qué tipo de almidón o harina podrías sustituir esta harina en esta receta? Muy sencillo. Puedes utilizar, si no tienes problema de gluten, harina de trigo normal y corriente. Podrías utilizar perfectamente la fécula de patata, también el almidón de maíz. Aunque con este tipo de almidón la verdad es que el pan no queda tan sabroso, pero también queda rico. Incluso podrías utilizar cualquier otro almidón que tengas disponible o incluso harina de arroz. O sea, las posibilidades son infinitas. Te quiero dar alternativas acerca del queso. Como has visto en la receta, yo he utilizado dos probablemente de los quesos más comunes, como es el queso mozzarella o el queso cheddar, aunque podrías usar sin ningún problema solamente una variedad de queso. Bueno, puedes usar cualquier queso duro, es decir, no te valdría por ejemplo el queso fresco o demasiado blandito, y sobre todo que sea un queso que sea típico de tu país y que funda bien, es decir, que cuando lo calentemos se derrita y le dé ese sabor característico al pan. Así que ya sabes, puedes utilizar cualquier queso que te guste, siempre que sea un queso duro y fundente. Sobre la cantidad de panes de la receta. Bueno, con las cantidades que te doy te van a salir aproximadamente 30 panes. Has visto que no son demasiado grandes. Pero bueno, cada familia puede ser que seáis muchos o incluso que seáis pocos. Si por casualidad no quieres hacer toda la cantidad de panes que te sale en la receta, lo que puedes hacer es utilizar un biberón o una manga pastelera y puedes guardar la masa en la nevera. Haces la cantidad de panes que quieras hacer y la masa que te sobra la guardas en la nevera para hacerlo al día siguiente. Es decir, la receta no puede ser más fácil y más versátil.
Y en este momento del vídeo, como siempre, quiero darte las gracias por haber dedicado tu tiempo a verlo. Si te queda alguna duda, me pones un comentario y te resuelvo cualquier duda que puedas tener en cuanto a la preparación de la receta. Y si te ha gustado el vídeo, por favor, regálame un like. Y te recuerdo que nos vemos la próxima semana con otra nueva videoreceta.